Hola, buenos días. Yo soy la doctora Jennifer Frías y desde Caracas, Venezuela, les voy a hablar acerca de la lipotransferencia autóloga en pacientes con secuelas de paniculitis lúpica, gracias a la Sociedad Cruceña de Dermatología y a la doctora Raquel Vargas por la invitación. Vamos a comenzar declarando que no tengo ningún conflicto de interés y definiendo la paniculitis como una inflamación del tejido adiposo, del tejido celular subcutáneo, que hay que diferenciarla de la lipodistrofia, que esto no es más que la redistribución anómala del tejido adiposo en el cuerpo. La paniculitis cursa con lipoatrofias y hay que también diferenciarlas de la facial, congénitas, adquiridas o involutivas. La biopsia cutánea es crucial para el diagnóstico. Tiene que hacerse una biopsia anal profunda y vemos el infiltrado lobulillar, septal o en su mayoría mixto como la caracteriza. Una opción terapéutica en pacientes que ya se encuentran sin actividad de la enfermedad son los lipoinjertos, que no es más que el trasplante de grasa autóloga, que no solo aporta volumen, sino también va a contribuir a la regeneración tisular. La lipoinyección va a modificar la arquitectura de la nueva dermis, aumenta su capacidad funcional y hay que tener presente que esto es un tejido autógeno de gran efectividad que va a reducir al máximo la producción de anticuerpos. Fíjense dónde se produce un corte de piel, esto es una adaptación del Bologna Llorizo, donde se produce la acumulación del infiltrado, eh, por lo cual lo que traduce la clínica, que es ese aplanamiento, atrofia, cicatriz de las paredes de la piel. Entonces lo definimos como una enfermedad inflamatoria autoinmune con un compromiso de la dermis profunda asociado al lupus eritematoso cutáneo en 1 a 3%. Cuando lo vemos en asociación con lupus eritematoso cutáneo crónico, puede estar presente en 20 a 70%. Y en lupus eritematoso sistémico hay varias series en las cuales lo relacionan con un porcentaje de 10 a 40%. Relación 4 a 1 mujer-hombre con una edad promedio de los 40 años, es excepcional en niños. La clínica van a ser unos nódulos eritematosos recurrentes que evolucionan unas placas induradas, profundas, bien definidas, dejan esa cicatriz pigmentada lipoatrófica, más frecuente en cara, mejillas, tronco en mamas, por lo cual hay que hacer el diagnóstico diferencial porque simula un CA de mama. En miembros superiores, en los extremos o en las porciones proximales, es raro verlo en miembros inferiores, pero sí hemos tenido casos. Cuando nos vamos al arsenal terapéutico, ¿con qué contamos? Primero, bueno, desinflamar con nuestro corticosteroide vía oral. Posteriormente, pues tenemos hidroxicloroquina de mantenimiento, metrotexate también es otra opción, pero fíjense cómo siempre se asoma la grasa autóloga, ¿verdad? En pacientes que ya están estables en la enfermedad. Esto es una paciente del instituto, si se quiere una de las más floridas clínicamente. Aún estando así, la paciente siempre se confinó a tejido celular subcutáneo, nunca hizo evolución o lupus eritematoso sistémico. Describimos una paciente fototipo 3 en la cual vemos esa asimetría facial importante, en la cual vemos unas placas de hundimiento con atrofia e hiperpigmentación, dejando una gran asimetría facial, no solo en áreas, ambas mejillas, sino también en la región frontal, pierden las arrugas, se ven los vasos sanguíneos, fíjense dorso nasal, fíjense aquí en la nariz, lo que es la región de la espalda, la parte proximal de los brazos, ¿verdad? Un cuadro bien dramático. Aún así, como lo dije, todos sus laboratorios están dentro de límites normales. Otro caso, vemos esto que es lo más frecuente, ese hundimiento en las mejillas, en el brazo, región lumbar. Esta paciente fototipos oscuros, en la cual vemos pues el hundimiento aquí, la atrofia, la hiperpigmentación en brazos, pero fíjense cómo presenta estas áreas de endurecimiento, atrofia, de bordes definidos, pigmentados en ambos miembros inferiores, que suele ser bien infrecuente.
Esta es otra paciente en el 2003, una simetría facial importante con un área de atrofia, hundimiento, endurecimiento, lipodistrofia, pigmentación. También lo tenía en brazos, pues con la doctora Misticone se hizo el lipoinjerto con una resolución bastante satisfactoria. Y fíjense, a los 3 años de tratamiento, la paciente pues persiste con un hundimiento leve, pero nunca vuelve a lo que estuvo inicialmente, con eh, una evolución, si se quiere, aceptable. Entonces, la paniculitis tenemos una clínica de nódulos o placas induradas dolorosas que evolucionan a un severo hundimiento y lipodistrofia. En algunas descripciones dicen que pueden tener anticuerpos antinucleares en un 70%, otras dicen que no tanto. La biopsia es crucial, tiene que ser biopsias profundas para establecer los tratamientos precoces y esto evitará las secuelas. Se hace mucho énfasis en la histopatología, ya que nos ayuda con unos criterios mayores a establecer el diagnóstico de la paniculitis. En cuanto a los lipoinjertos, tenemos que ya tenemos más de un siglo tratando de realizar todo tipo de lipoinjertos, pero no es sino hasta 1982, 1987, cuando el doctor Coleman empieza a introducir importantes aportes en el mundo de la lipotransferencia, estandarizó un protocolo para recolectar, procesar, transferir e infiltrar el tejido adiposo, conocido como injertos de grasa estructural. No solo ve que voluminiza el área donde está el defecto, sino que tiene importantes eh, funciones rejuvenecedoras y regeneradoras. Entonces, la técnica de Coleman se basa en 3 partes: recolección del tejido adiposo, refinamiento y la aplicación. Entonces, se selecciona el sitio del donante, que se basa en la disponibilidad. No existe correlación entre el sitio del donante y la longevidad del tejido. Generalmente, cara interna de los muslos, flancos y abdomen, la grasa infraumbilical, sobre todo cuando se va a rellenar rostro, y lo hacemos con la técnica de Klein. El paso de refinamiento, que no es más que ya obteniendo la muestra, los colocamos en estos tubos tapa roja que no tienen ningún aditivo y se centrifugan durante 2 minutos. Y luego se va a tomar lo que se separa, el sobrenadante, el tejido adiposo, para irlo recolectando a través de las cánulas. La colocación y filtración de anestesia, las cánulas apropiadas según la punta, el tejido que vamos a tratar, las fenestraciones. Se inyectan pequeñas cantidades. Aquí en el artículo de Coleman habla de que si existe hipertrofia del tejido graso sobre relleno, a los 6 meses de habérsele colocado, se puede colocar ácido desoxicólico. Y la grasa que tiene mayor densidad tiene mayor supervivencia, hay menos fibrosis, mayor cantidad de células madres y mayor concentración de factores de crecimiento. Estas son las diferentes tipos de cánulas ideadas por Coleman para este tipo de procedimientos. Cánulas punta roma, algunas chatas con filo, la de B para disección, otras para infectar la solución de Klein, otras para tomar el tejido adiposo. Entonces, bueno, ¿qué me parece pertinente saber aquí? Con las herramientas necesarias para hacer estas técnicas: el conocimiento de la anatomía, de las zonas de riesgo, la técnica, el instrumental adecuado, uso y conocimiento de cada cánula. El paciente con enfermedades del tejido conectivo tiene que estar compensada, no tener actividad en más de 6 meses. Si está recibiendo esteroides, la dosis no debe sobrepasar los 10 miligramos al día. Dicen que no debe estar recibiendo inmunosupresores, pero bueno, generalmente los pacientes que tenemos con paniculitis no reciben inmunosupresores. Eh, lo ideal sería hacer diferentes estudios de imagen, resonancia, tomografía, ecografía, fotogammametría para ver las superficies y los relieves de ese tejido. Tenemos que tener presente que puede haber reactivación, exacerbación debido a la inflamación post-procedimiento. No se deben realizar en pacientes embarazadas, psiquiátricas, con algún trastorno de la coagulación. Deben firmar consentimiento informado, fotos antes, post inmediato y en controles sucesivos. Eh, las complicaciones neurológicas, las complicaciones
las más temidas son las vasculares, entonces hay una clasificación que son las complicaciones severas o graves, que es por la inyección intravascular o migración de estos émbolos grasos, complicaciones moderadas relacionadas con el injerto, asimetría, irregularidades, hipertrofia del tejido, necrosis grasa, lipogranulomas y complicaciones leves. Recordar esto que, bueno, ya deben estar súper familiarizados, zonas de riesgo para lesiones, oclusiones vasculares, muy alto el área roja, naranja el riesgo alto, amarillo moderado y en verde el bajo riesgo, ¿sí? Pero por ser una técnica que poco realizamos, porque tenemos pocos pacientes con esta paniculitis, se carece en la actualidad de estudios comparativos, estudios de correlación, estudios de casos y controles, metaanálisis, para darle un nivel de evidencia a todas estas técnicas. Este cuadro me pareció muy ilustrativo. Fue publicado, es uno de los pocos artículos serios que hay acerca de tratamientos cosméticos en pacientes con enfermedades autoinmunes de la Revista Americana de Dermatología del 2020. Entonces, fíjense cómo plasman ellos diferentes casos clínicos reportados en los cuales está la edad del paciente, la duración de la enfermedad, el tipo de lupus, que tratamiento se instauró, que era grasa autóloga, la zona, que no hay un número de sesiones específicas, pueden ser una sesión, 5 sesiones, lo ideal es que sea un intervalo de 4 a 6 meses, ¿ok? Es lo que reporta más en la literatura. Los pacientes tienen que estar sin ningún medicamento 6 meses previo. Y bueno, fíjate, este caso particular publicado en el 2010, una paciente de 37 años con 20 años con la enfermedad, pues tuvo un tromboembolismo vascular graso. Entonces, bueno, tiene sus complicaciones. Entonces, esta ilustración se las quise traer para demostrar que todas estas técnicas, la técnica de Coleman es extrapolable a toda a toda la lipoatrofia que podemos ver, tanto en pacientes con HIV, carenciales, con lipoatrofias involutivas o seniles. En el 2021, Coleman y otros colaboradores tratan de establecer un protocolo a través de códigos. Sí, para ir haciendo esta lipotransferencia de manera estructural. Van asignando letras mayúsculas y minúsculas, áreas de riesgo, áreas por la superficialidad o profundidad del tejido. Y, por ejemplo, estas áreas rojas lo que designan es que son áreas de alto riesgo para lesión vascular, que deben tratarse con cánulas punta Roma y con anestesias de lidocaína y epinefrina para producir vasoconstricción. Y otros datos que me parecen interesantes que puedan revisar para familiarizarse más con el lipoinjerto de esta zona. Entonces, bueno, le traje este caso clínico, una paciente de la consulta, que tiene más de 20 años en la consulta, con un lupus profundo estable. Ella tiene un lipoinjerto de hace más de 10 años, que también lo realizó la doctora Misticone. Entonces, fíjense cómo hay evidentemente hay una simetría facial, pero que pareciera, ¿verdad?, que tuviera un bultico, como que quedó algo ahí, ¿verdad?, que ha tenido longevidad de ese tejido adiposo. Pues sí, se evidencian otras áreas de surcos, de hundimiento. Aquí también hay otro hundimiento, ¿verdad?, que ella no está satisfecha con esa asimetría facial con que ella tiene. Entonces, bueno, en conjunto con el doctor Carlos Gutiérrez, que es el cirujano plástico reconstructivo con que contamos en el Instituto de Biomedicina, pues realizamos una lipotransferencia. Aquí están las diferentes cánulas, eh, una cánula punta Roma con pocos orificios en los cuales se puede utilizar para colocación de la solución de Klein, esta cánula con más orificios fenestrados para tomar el tejido, otras para inyectar, dependiendo de dónde queramos llegar, de menos milímetros, de más longitud, puntas romas, puntas cortantes, la cánula W que habla el doctor Coleman o la cánula de Toledo para debridar tejidos profundos o que estén con fibrosis.
Hacemos una demarcación de las zonas donde queremos lipoinjertar con el paciente de pie. Entonces aquí está la paciente de pie, esta va a ser la zona donante. Hacemos lo de la tumescencia con la fórmula de Klein. Luego hacemos una pequeña incisión donde transferimos, vamos a introducir las cánulas. Siempre la cánula hay que estar pendiente de la punta de la cánula, se hacen movimientos como en abanico, con discreta presión sobre la superficie, y así vamos obteniendo con una presión negativa el tejido adiposo. Una vez que tenemos este tejido adiposo, lo podemos decantar, ¿verdad? Por gravedad y después lo podemos centrifugar 2 minutos, de 2000 a 3000 revoluciones por minuto. Una vez obtenido el sobrenadante, que es el tejido adiposo, pues lo separamos con una cánula, tratando de no llevarnos estructuras o células hemáticas. Y bueno, hasta aquí, ¿qué es lo que quiero venderles yo? Yo quiero venderles que no vean al adipocito como una célula inerte, una célula fuerte, que juntas van a crear un gran volumen. No, yo quiero venderles las ideas de que esto es una célula activa, viva, que hay que tratarla bien, con cariño, que ella tiene un montón de citocinas, de proteínas, de interferón, se metaboliza ella misma a través de la lectina y ácidos grasos, tiene un montón de interleuquinas, tiene proteínas que actúan en el sistema inmunológico, tiene factores de coagulación, activa factores de crecimiento endotelial, tiene células, se convierte en un tejido considerado como una fuente accesible de células madre, las cuales no solo son células madre, sino son células madre pluripotenciales que tienen la capacidad de diferenciarse en otros tejidos y proliferar así el número de adipocitos que tenga. Es biocompatible, mejor que esto nada, ¿verdad? Lo puedes inyectar a tu paciente con la seguridad de que no va a ser una reacción de autoanticuerpos. Y también se habla de que tiene unas citocinas que regulan la producción de pigmento y melanina, por lo cual no solo vas a voluminizar, sino también vas a regenerar el tejido, vas a rejuvenecer, vas a mejorar la pigmentación, la calidad de la piel. Entonces uno ve que el paciente está rellenito, pero se ve más joven también. O su piel se ve mejor calidad. Esto es una técnica importante que no la describe Coleman, que es un proceso que se realiza de manera mecánica, en lo cual se va transfiriendo todo este tejido adiposo para emulsificar y mejorar la cantidad que no tenga tantos grumos para que no tape las cánulas. Entonces se realiza mecánicamente, las células adipositos se van a fracturar y se van a emulsificar. Y esta filtración va a quedar intacta la fracción vascular estromal, quedando un componente activo que va a promover la proliferación endotelial, creación de colágeno, diferenciación, creación de nuevas células, entre otras a largo plazo. Entonces, fíjense cómo tomamos el sobrenadante, cómo debridamos primero y luego después cómo introducimos la cánula, siempre pendiente de la punta, para no crear una lesión vascular. Igual vamos viendo si el tejido cambia de color o hay alguna modificación. Entonces, aquí está. Bueno, no se vio cómo se hace. Aquí estamos. Debridamos con una cálula de Toledo o de Y, todo lo que es la fibrosis del tejido, previa anestesia de la zona. Y luego, pues, lo que hacemos es infiltrar la grasa, se va retirando el émbolo poco a poco, se pone en pequeñas cantidades, se va haciendo el aumento del volumen. Entonces, bueno, se suturan, no se hacen curas compresivas. Los cuidados postoperatorios es que el paciente se le puede dar analgésico, se le pueden colocar antibiótico profiláctico, que duerma semisentado, que no presione donde se le colocó el injerto. A veces hay que como sobre rellenar porque la supervivencia de este tejido adiposo describen diferentes series de casos en los cuales puede ser del 60 al 80% o menos. Fíjense aquí ya como está voluminizado el rostro. Antes y después, y esto es a las 4 semanas. Fíjense que ya
va desapareciendo un poco lo que es la grasa. Esta paciente probablemente va a una segunda, tercera sesión a las 4 a los 6 meses. Entonces, bueno, nada, ¿qué factores pueden influir en la supervivencia del injerto? Que exista presencia de sangre en la grasa infiltrada, que la zona donante sea manipulada anteriormente con una liposucción o algún otro tratamiento, que tenga fibrosis, que la cantidad de grasa no sea la adecuada o sea demasiada, que también destruye a los adipocitos, el método e instrumentos usados para la detección de las grasas. En algunas literaturas dicen que es mejor la jeringa en vez de las cánulas, tipo de refinamiento y procesamiento de la grasa previo a la infiltración, centrifugación, lavado, congelación. Dicen que se va a mantener en temperaturas de 4 grados. Tiempo de exposición a aire ambiente que tiene que ser lo menos posible. La mezcla con otras sustancias que no se recomiendan, ¿sí? Y en algunas literaturas hablan de que la anestesia sea general, porque los anestésicos locales también pueden intervenir en la sobrevida del adipocito. Y bueno, para concluir, tenemos que la paniculitis lúpica, las alternativas terapéuticas disponibles para el tratamiento se basan en reportes y casos de opiniones de expertos y son desafíos para el dermatólogo, pero una vez estabilizada la enfermedad, podemos acudir a estos lipoinjertos, donde los adipocitos se van a convertir en una fuente prometedora de células madres adultas, van a crear volumen, efecto angiogénico, antioxidantes, inmunotolerancia y modulaciones para crisis inflamatorias. En la actualidad se carecen de protocolos estándar para guiar la lipotransferencia facial que considere el área, la capa, el volumen, la cánula, efecto celular, tamaño de las partículas, aunque existen muchos ensayos clínicos que demuestran la vitalidad y longevidad del tejido y recomendamos que la realización de esta técnica sea mediante conocimientos y entrenamientos previos, tomando en consideración la actividad inmunológica de los pacientes. Entonces, bueno, desde la consulta de colagenopatías del Instituto de Biomedicina, con mi jefe, el doctor Ricardo Pérez Alfonso, la doctora Nieves González, y el doctor Carlos Gutiérrez, que es el cirujano plástico reconstructivo con que hicimos el caso, les damos un saludo cordial, fraternal y esperamos que la charla sea de su agrado y de su conocimiento. De igual forma, aquí está mi correo por si acaso alguna duda y esta charla va a ser colocada próximamente en PLL Latinoamérica, en la cual pueden acceder con la clave 2020. Muchas gracias.